Y ecuatorianos, atención a este tema importante. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, primera mujer presidenta de la Asamblea, ha manifestado con gran ímpetu la necesidad urgente de promover proyectos cada vez más humanistas frente al avance de las derechas. En su reciente intervención, Rivadeneira subrayó que no es casual que la derecha se fortalezca en tiempos de creciente inseguridad, narcotráfico y olas migratorias. Argumentó que estos fenómenos son utilizados por las derechas para justificar su ascenso al poder, llevando a una profundización de la pobreza y la desigualdad. Además, Rivadeneira dijo que el incremento de la violencia y la crisis migratoria son manipulados para sembrar el miedo y obtener el respaldo popular, lo que resulta en gobiernos que perpetúan la injusticia social. Vamos a mirar. ¿Qué significa que en Europa se consolide la ultraderecha? En la campaña para el Parlamento Europeo escuchamos varias voces de candidatos y candidatas que con expresiones racistas, clasistas, xenófobas, homofóbicas, pero sobre todo antimigratorias, fueron ganando la retórica y la mediática, y gran parte del electorado europeo se decidió entonces por las participaciones políticas más violentas. Porque no somos malditos parásitos, tenemos trabajo, oficio y beneficio. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Our policy is very straight. Zero tolerance. We built a beautiful wall on our border with Belarus, and there's no way anyone will enter Poland. What we're saying is send them back. Okay. Simple as that. Entre democristianos, socialdemócratas, liberales y de derecha radical ganaron una amplia mayoría parlamentaria que pone en riesgo los mínimos avances en materia de derechos humanos y podrían generar una tendencia nefasta para otras latitudes del mundo y para los proyectos humanistas no alineados a las políticas hegemónicas de Occidente. La lucha por la paz, por el humanismo, por el alto al genocidio en Gaza, la lucha por una vida digna debe cobrar sentido en amplios sectores populares y de izquierda. No es casual que la derecha se fortalezca cuando más avanza la inseguridad y las olas migratorias. No es casual que la derecha llegue a los gobiernos y se profundice la pobreza y la desigualdad. Solo hay que leer un poquito de historia. De política crítica, de geopolítica, leer para comprender que frente a la radicalización de las derechas, las izquierdas tenemos la tarea de llevar la impronta de proyectos cada vez más humanistas, más esperanzadores. Proyectos nacionales y populares que den salida al oscurantismo que quieren imponer quienes defienden la muerte frente a la vida, el odio frente al amor. Porque sí, esto es una cuestión de vida o muerte. América Latina demostró a inicios de siglo que se pueden implementar formas alternativas de desarrollo y de salida de la pobreza. Hay un conocimiento adquirido, un pragmatismo humanista que hoy debe reinventarse, pero que además debe reeditarse con los nuevos tiempos. Tenemos retos, porque la esperanza de los pueblos nos demanda más radicalización de las ideas, del amor y de la vida. En su llamado a la acción, Rivadeneira hizo hincapié en la importancia de radicalizar las ideas, el amor y la vida como respuesta a esta creciente amenaza. La esperanza de nuestros pueblos, afirmó, demanda una postura firme y decidida en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Rivadeneira instó a la sociedad a abrazar proyectos humanistas que prioricen la dignidad y el bienestar de todos, construyendo asimismo una sociedad más equitativa y solidaria. Es momento de transformar la desesperanza en acción y el miedo en amor, concluyó reiterando su compromiso con un futuro donde la humanidad prevalezca sobre la opresión. Les cuento que ese mismo criterio tiene Andrés Manuel López Obrador. Y él decía en su mañanera de hoy, necesitamos ser más humanos. ¿Qué significa que en Europa se consolide la ultraderecha? En la campaña para el Parlamento Europeo escuchamos varias voces de candidatos y candidatas que con expresiones racistas, clasistas, xenófobas, homofóbicas, pero sobre todo antimigratorias, fueron ganando la retórica y la mediática, y gran parte del electorado europeo se decidió entonces por las participaciones políticas más violentas. Porque no somos malditos parásitos, tenemos trabajo, oficio y beneficio. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Our policy is very straight. Zero tolerance. We built a beautiful wall on our border with Belarus, and there's no way anyone will enter Poland. What we're saying is send them back. Okay.
Simple as that. Entre democristianos, socialdemócratas, liberales y de derecha radical ganaron una amplia mayoría parlamentaria que pone en riesgo los mínimos avances en materia de derechos humanos y podrían generar una tendencia nefasta para otras latitudes del mundo y para los proyectos humanistas no alineados a las políticas hegemónicas de Occidente. La lucha por la paz, por el humanismo, por el alto al genocidio en Gaza, la lucha por una vida digna debe cobrar sentido en amplios sectores populares y de izquierda. No es casual que la derecha se fortalezca cuando más avanza la inseguridad y las olas migratorias. No es casual que la derecha llegue a los gobiernos y se profundice la pobreza y la desigualdad. Solo hay que leer un poquito de historia. De política crítica, de geopolítica, leer para comprender que frente a la radicalización de las derechas, las izquierdas tenemos la tarea de llevar la impronta de proyectos cada vez más humanistas, más esperanzadores. Proyectos nacionales y populares que den salida al oscurantismo que quieren imponer quienes defienden la muerte frente a la vida, el odio frente al amor. Porque sí, esto es una cuestión de vida o muerte. América Latina demostró a inicios de siglo que se pueden implementar formas alternativas de desarrollo y de salida de la pobreza. Hay un conocimiento adquirido, un pragmatismo humanista que hoy debe reinventarse, pero que además debe reeditarse con los nuevos tiempos. Tenemos retos, porque la esperanza de los pueblos nos demanda más radicalización de las ideas, del amor y de la vida. El canal de la información.